Les saludo cordialmente y me presento. Yo soy Nadia Villanueva Vázquez. Soy magistrada integrante del segundo tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, en el estado de Veracruz. Esperando se encuentren todos muy bien. Y bueno, primeramente quiero agradecer esta oportunidad a la magistrada Julia García y a nuestra Asociación Nacional de Jueces y Magistrados por esta gran labor. Por otra parte, pues quiero felicitar a las participantes de este concurso dirigido a las mujeres para ocupar el cargo de juez de distrito. Y me permito enviar la felicitación previa a la obtención de cualquier resultado, dado que para mí ya resultan ser vencedoras, pues han decidido adentrarse a este concurso de oposición y ello ya se traduce en una gran labor, dado que el simple hecho no solo de cumplir con diversos roles, todavía estarán dedicadas al estudio arduo que, como todos sabemos, implican estos concursos. Además, porque ello significa ya de entrada una actualización en muchos temas jurídicos que son de gran trascendencia para nuestra labor cotidiana. Y deseando a todas el mayor de los éxitos, estoy segura de que las vencedoras desempeñarán un gran papel como juzgadoras federales. Así que estaremos pendientes de este proceso y que les vaya muy bien. Bueno, a mí me correspondió comentar la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde el promovente fue la Procuraduría General de la República y cuyo ponente fue el ministro Luis María Aguilar Morales. La sentencia fue dictada el 7 de septiembre de 2021 y en el caso en estudio, la autoridad promovente presentó esa acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Entre ellos el artículo 13, apartado A, los diversos artículos 195 y 196 y la porción normativa 224, fracción segunda, que es la que a nosotros nos va a ocupar. Todos ellos contenidos en el decreto 990, publicado en el correspondiente periódico oficial el 27 de octubre de 2017. Al presentar su inconformidad de esta acción, el promovente, entre sus conceptos de invalidez, entre otras cosas y esencialmente, sustentó que el artículo 13, apartado A, violenta el orden constitucional en materia procedimental penal al abordar un tópico como es la prisión preventiva oficiosa, que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Asimismo, que los diversos artículos 195 y 196 violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al establecer un tipo penal que impide la interrupción del embarazo en la primera etapa de la gestación. Y que la porción normativa 224, fracción segunda, que establece una incorrecta valoración del bien jurídico consistente en la integridad sexual de la cónyuge que puede sufrir el ilícito de violación, pues el legislador estatal dispuso una penalidad menor para esa conducta en relación con la prevista para el delito de violación en general. Disposición en la que nosotros nos centraremos para desarrollar la presente exposición y comentarios. Bueno, como en todo juicio que nosotros sabemos y dadas las formalidades de estos y los presupuestos, pues la Suprema Corte en la sentencia que analizamos determinó los presupuestos procesales, las causas de improcedencia y los tópicos relacionados con los artículos 13, apartado A, 195 y 196, que ya los mencioné, en el considerando sexto. Además, procedió al análisis sobre la constitucionalidad del artículo que ahora ocupa y es el que establece la violación entre cónyuges. Es preciso mencionar que la Procuraduría General de la República, que fue el promovente en esta acción de inconstitucionalidad, adujo que la porción normativa en referencia al diferenciar entre las penas a imponer para el delito de violación general y el que se contiene o que se comete entre cónyuges, concubinos o personas de un pacto civil, viola los principios de igualdad y discriminación, que estos están reconocidos, como ya sabemos, en los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Federal. La parte accionante describió que los delitos sexuales, la legislación debe dejar claro que la existencia de una relación de pareja entre las partes no es un atenuante. Consideró que las legislaciones donde se contemplan
una penalidad menor en el delito de violación en el matrimonio o incluso no tipifican dicho ilícito, es una práctica que obviamente debe de erradicarse, pues constituye un mecanismo de violencia de género. Asimismo, también en esencia afirmó que existe una discriminación normativa cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de forma desigual, sin que exista una justificación razonable para otorgar este trato diferenciado. Argumentó que lo hecho por el legislador local, al establecer esa distinción de una violación general a una violación en el matrimonio, en la ley, que se apoya en una categoría sospechosa. Bueno, aquí es preciso mencionar que ya adentrados al estudio, el ministro ponente consideró esencialmente que estos argumentos resultaban fundados, porque, pues dice, acertó en afirmar que el tipo penal titulado violación a cónyuge y otras personas con vínculos similares, al calificar con menor gravedad esa conducta en relación con el tipo penal general de violación, asignó un valor inferior al bien jurídico de la integridad sexual de las personas cuyo agresor resulte ser su esposo, su concubino o su compañero civil, de lo cual se lesionó el derecho fundamental a la igualdad. Pero bueno, previamente consideró que era necesario establecer algunas cuestiones preliminares para dilucidar el tema en estudio. En primer término, en esta sentencia refirió que no era posible ejecutar el análisis exactamente en los términos que la autoridad promovente había propuesto, que eran consistentes en que la norma resultaba una medida discriminatoria en contra de las mujeres, lo que constituye violencia de género al estar basada en una categoría sospechosa. ¿Por qué lo refirió así? Bueno, el ministro explicó que el diseño legislativo es de tal forma general en la descripción del sujeto pasivo que no sería posible considerar que el único grupo vulnerable serían las mujeres. En realidad lo constituye cualquier persona que se haya unido a otra por virtud del matrimonio, del concubinato o un pacto civil. Ello dijo pues esencialmente porque el matrimonio actualmente, y como todos los conocemos y como se ha venido evolucionando este tipo de uniones, ya no se constituye exclusivamente por un hombre y una mujer, pues también existen vínculos entre personas del mismo sexo. Lo anterior dijo pues que principalmente no se soslayaba que las mujeres son quienes con mayor incidencia son objetos del delito de violación. Y eso porque sabemos que generalmente en nuestro país y en el mundo entero, los matrimonios están constituidos precisamente por un hombre y una mujer. Es por eso que también siento que la sentencia, si bien habló de la víctima sin referirse si eran hombres o mujeres, dado esta explicación que dio, lo cierto es que sí se centra, en cierta manera, por esa circunstancia de que todos sabemos la vulnerabilidad de las mujeres en este tipo de relaciones en el matrimonio, concubinato o pacto civil. Es por ello que se procedió muy acertadamente y muy explícitamente, a mi consideración, al estudio de los derechos que consideró nuestro más alto tribunal que se consideraban violados. Es decir, entre ellos dijo que la igualdad ante la ley derivaba directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y pues que resultaba inseparable de la dignidad esencial de la persona. Destacó además que este principio no pretende generar una igualdad ligera matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, son diferentes situaciones, sino que se refiere a una igualdad que debe ser de trato igual ante la ley. Asimismo, refirió que el sentido de que si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieran ese trato diferenciado o diferente, este debe sustentarse en diversos criterios que estén razonablemente y objetivos y que estén debidamente justificados, sin dejarlo al capricho o la voluntad del legislador. Asimismo, estableció en relación a la pena, que es la reacción, dice, social, que a través de la fórmula legislativa, ¿sí?,
se castiga o se rechaza de cierta conducta, y la conducta ya sabemos, pues es el delito, y en el caso el delito de violación, ¿sí? El tipo y margen de punición, que es el mínimo y el máximo, refirió que contiene inherentemente un juicio de gravedad en relación, dijo, con el acto y que se pretende inhibir, y en el caso de ocurrir, pues de sancionar. Esta valoración, refirió la Suprema Corte, supone a la asignación de un nivel de reproche asociado a la relevancia perjudicial del acto, ¿sí? Es decir, que se presupone la proporcionalidad de la pena con el ilícito descrito en ese tipo. Asimismo, se refirió a la manifestación externa. Dice que pues esta atiende a los tipos y rangos de punición, que en su manifestación pues más directa supone la imposición de una pena. Sí, como ya sabemos todos, entre las penas son los años de prisión, el pago de cierta cantidad, la suspensión en el ejercicio de los derechos y algunas otras, ¿no? que se establecen en las legislaciones penales. Esta también pues trasciende al proceso penal a través de la activación de previsiones normativas que parten del juicio de gravedad, pues que el legislador efectúa en abstracto. Bueno, después de ahí, pues entró al análisis del texto original del artículo que nos ocupa, que es el artículo 224, fracción segunda, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Y refirió, pues bueno, en esencia, el legislador realizó dos valoraciones distintas respecto de la misma conducta delictiva, que como venimos hablando, pues es el delito de violación, pero la violación en general y la violación dentro del matrimonio, concubinato o relaciones, pactos civiles. Con un criterio además diferenciador, basado en función de si entre la víctima y el sujeto activo existe una relación civil de las precisadas en la norma. De esta manera, pues se determinó que el legislador sí creó con esa norma dos calidades de víctima del delito de violación que atentan contra el marco constitucional. Es decir, esa calidad de víctima general que puede ser cualquier persona, como sabemos, en cualquier delito, y específico que se trata de aquella cuyo agresor es la persona con la que se está unida en matrimonio, concubinato o en un pacto civil. Formulación que, pues bueno, el Tribunal Constitucional estimó que es inconsistente, porque al establecer rangos de penalidad que son diferentes, el segundo inferior respecto del primero que se menciona, pues esto significa que se categoriza como de menor impacto cuando existe el vínculo que ya a que nos hemos hecho referencia. Asimismo, pues describió que este delito de violación establece que se considera violación y que la pena a imponerse va de 7 a 14 años de prisión y una multa. ¿Sí? Asimismo, por lo que hace en su fracción segunda, en su texto original, pues se dispone que se deben aplicar las penas de 3 a 10 años de prisión y multa a quien por medio de la violencia física, psicológica, moral, pues se tenga esa cópula y que esté unida en matrimonio, concubinato o pacto civil sin voluntad de esta. De ahí vemos cómo de inicio el legislador estableció esa diferenciación en las penas de prisión, porque mientras en el delito de violación en general estableció una pena mayor, en el delito que se comete dentro del matrimonio se establece una pena menor. Es decir, por lo que hace a la primera, se estableció una punibilidad promedio de entre 10.5 años, mientras que para el ilícito señalado en segundo término, se señaló como una punibilidad de 6.5 años de promedio. Pues bueno, por ello es que la Corte advirtió que sí existía una discrepancia significativa en torno al mismo delito, pues lo que consideró este legislador de Coahuila es establecer como un tipo de atenuante al hecho de que entre el sujeto pasivo y el sujeto
activo existiera un vínculo matrimonial o de otra naturaleza. Por lo que al respecto, pues entonces nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el planteamiento de la parte accionante en relación con la inconstitucionalidad de esa norma, pues sí estaba fundado, pues la aproximación hecha por este Congreso local en la formulación del tipo penal en comento, pues sí produce dos lecturas simultáneas, que son, dijo la Corte, no pueden ser aceptables desde su revisión en la justicia constitucional. ¿Cuáles son estas dos? Primero, la integridad sexual de las personas violentadas por aquellos con quienes están unidos en matrimonio, concubinato o en un pacto civil, pues este tiene un valor inferior, dice, en relación con todas aquellas otras víctimas de un delito de violación, que en la que no se exige ninguna calidad en específica. Asimismo, 2, refirió que el delito de violación cometido por la persona con quien se está unido a través de esos vínculos no es de la misma gravedad que aquel que se comete contra un sujeto con el cual se carece de cualquier tipo de estas relaciones que se mencionaron. Es por ello que, pues, asimismo, considero que ambas lecturas deberían desterrarse de las prácticas legislativas, pues ello en todo caso se considera que éstas entrañan con su configuración una idea asociada al matrimonio como un lugar o un espacio de derechos que se pueden ejercer por parte de un integrante respecto de otro, pues el establecimiento de un artículo en esos términos, pues se supondría en todo caso la creación de una subcategoría de víctima del delito, lo cual, refirió la Corte, no tiene justificación ni ningún respaldo además constitucional. Pues estimó que tal circunstancia supondría la pérdida parcial de la autodeterminación sexual como derecho de cualquier persona. Por lo que, bueno, también se sustentó en hablar de la víctima del delito, quien ha sido reconocida, pues, constitucional y jurisprudencialmente el carácter de parte activa procesal penal, con legitimación, dijo, para impugnar no solo estos tópicos relativos exclusivamente a la reparación del daño, sino también se ha extendido a toda la gama de opciones bajo, refirió, las cuales pueden impugnar aspectos que inciden en demostrar el delito y la plena responsabilidad penal del acusado. Por eso ese reconocimiento implica que se le otorgue acceso a participar en el proceso penal para que se conozca la verdad, que ese es el objetivo de los procesos penales, que buscar que se logre sancionar a los culpables y obtener la reparación del daño que le corresponde, ¿sí? En ese sentido, pues, se consideró que es una norma construida en los términos en los que se analizó en esa ejecutoria, pues podría constituir, o más bien constituye, un retroceso en la evolución de los derechos de una víctima, que generalmente se trata de las mujeres, en la medida en la que considera que frente a una idéntica lesión, pues puedan existir personas cuyo daño se estima de menor gravedad, lo que pues redundaría en su acceso integral a la justicia. Bueno, también la inconstitucionalidad de la disposición entonces refirió pues que resultaba de la distinción arbitraria que la norma traza para efectos de una persona que es víctima del delito de violación en general. Pues se pueden advertir, dijo que se podían advertir consecuencias de la norma que se activan con cierta calificación de gravedad. Y para el caso de una víctima de esa misma conducta ilícita, pero que tiene una relación, como las que ya hemos venido mencionando, con su agresor, pues se habrían de desplegar los efectos de la disposición, pero en un nivel inferior de gravedad, lo cual, pues constitucionalmente no tendría cabida, como considero cualquier operador jurídico lo hubiese en su caso determinado, y en el caso de nuestro más alto tribunal, pues así se pronunció.
También por lo que refirió que pues existe una transgresión a los derechos de la víctima, pues no es proporcional, dijo. La valoración que hizo el legislador de conductas idénticas, que en el caso es la violación, y que lesionan de igual manera la integridad sexual de una persona en el ámbito físico y psicológico, que es el bien jurídico tutelado, estableciendo dos rangos diferentes, como ya lo referimos anteriormente, de penalidades por años de prisión, sin que ello pues no se pueda establecer justificado a través nada más porque exista un vínculo como el que ya mencionamos, sino por el contrario, a consideración de la suscrita, esto tendría que ser contrario, dado que nosotros sabemos que el matrimonio, al ser ese vínculo de unión, de respeto, ¿sí?, de amor, de protección entre ambos cónyuges, en lugar de ser un atenuante, como lo estableció el legislador de Coahuila, ¿sí?, en todo caso, lo mínimo que podría hacerse es establecerse una penalidad igual y en su caso hasta mayor, dado que en este caso pues está en ese sentido de relación emocional y de protección, lo cual no se está obteniendo. Además de que las personas que están unidas en matrimonio o en este tipo de relaciones tienen esa convivencia y esa facilidad de que el delito se cometa precisamente sin mayor posibilidad ni sin mayor prejuicio, porque pues se puede llevar a cabo dentro del hogar en donde nadie puede además ser protagonista o testigo del delito que se está cometiendo y sin que se obtenga mayor apoyo de la víctima. De ahí que se advirtió, bueno, la Corte advirtió que la asignación por parte del legislador de un rango de punibilidad inferior a una conducta que se traduce en un mismo tipo de lesión a una mujer con o sin relación civil no puede tener su origen en ninguna finalidad imperiosa, pues desde el punto de vista constitucional, porque a través de esta tipificación sesgada no se brinda cobertura a algún otro derecho involucrado ni se da cumplimiento a un mandato especial de especial relevancia, porque esto no se justificó en la norma. De manera que se determinó entonces que la distinción creada en esta norma debía invalidarse. ¿Por qué? Por contener un intrínseco el entendimiento, dijo, de la lesión de la integridad sexual de una mujer que tiene una relación civil en los referidos términos. No amerita, dijo, penalmente el mismo nivel de reproche para el agresor que aquellas que resienten las mujeres por parte de un agresor con quien no se tiene este tipo de vínculos. Es por ello que, bueno, en el caso, como se puede advertir de esta ejecutoria, nuestro más alto tribunal consideró que este tipo de vínculos no puede ser entendido bajo ningún escenario como un espacio de privilegios que al amparo de la privacidad e intimidad, como yo les mencionaba, en el que normalmente se desenvuelve por estar desarrollado y ejecutarse en el ámbito hogareño, justifique la imposición de prácticas en contra de la voluntad de algunos de sus integrantes a través de la violencia moral, física o psicológica. Esto es, dijo que la libertad sexual, que se reconoce como intrínseca en el ser humano y como ya lo ha determinado en diferentes ejecutorias, que comprende ese derecho a la autodeterminación sexual de la mujer, pues esta no podría quedar invalidada, no podría quedar transformada, ni se modularía con la celebración de un vínculo civil, de manera que los actos que las lesionan, pues que tengan al menos la misma dimensión, exista o no esa relación familiar, es lo que les venía yo comentando, al menos debería de tener esa misma penalidad, ese mismo castigo, ese mismo reproche, si no es que aún tendría que tener un reproche mayor.
Y bueno, pues la Suprema Corte concluyó que la existencia de dichas normas fungen también como mecanismos que afectan el acceso de las mujeres a la justicia, en la medida de que constituyen barreras legislativas para el pleno reconocimiento de sus derechos, como cuáles los que ya mencionamos, el de la libertad y el de la autodeterminación sexual. Dijo que pues además contribuyen a perpetuar estereotipos dañinos asociados pues a una concepción de la mujer que carece de igualdad jurídica frente al hombre y consecuentemente impiden que para el supuesto de ser víctimas de este tipo de delitos, las instituciones de procuración y impartición de justicia tienen la imperiosa obligación de desplegar la más amplia protección de los derechos y de las libertades. Es por ello que pues consideró que era procedente declarar la invalidez de la norma en estudio. Además de esto, pues consideró que se deberían hacer extensivos estos efectos de invalidez respecto a la porción normativa que está contenida en la fracción segunda en su párrafo segundo de este Código Penal del Estado de Coahuila, porque pues al efecto también se consideró que establecía una distinción entre la forma en que puede iniciarse una investigación en relación con una conducta que probablemente es ilícita y que versa sobre delitos perseguibles oficiosamente y aquellos en los cuales se fija un requisito de procedibilidad, el que ya conocemos todos como la querella, la cual sabemos que se asocia por regla general a delitos que son menos lesivos, porque así lo ha considerado el legislador y que por eso implica y que por eso ha establecido esa obligación de que estos solo se persigan pues a petición de la víctima, donde priva pues en ese caso, dijo la Corte, el interés individual de la víctima de que se persiga y sancione al sujeto activo. Es decir, en el caso en estudio, pues se consideró que el legislador determinó que aunque se reciba la noticia en su comisión por cualquier vía, pues las autoridades se encontraban impedidas para actuar al respecto, salvo que existiera esa solicitud directa de la parte que resultaba afectada, en el caso, pues la víctima del delito de violación en el matrimonio. Lo cual pues se refirió que esto además puede agudizar el desvalor con el cual el legislador estatal observó las violaciones sexuales que pretenden acontecer en el seno de un matrimonio, de un concubinato, de un pacto social, visto lo cual pues es una porción que no puede, dijo la Corte, formar parte de este diseño legislativo de protección y de la tutela de los bienes jurídicos que están en juego y que ya mencionamos. Pues bueno, hasta aquí, esas fueron las consideraciones, a mi parecer, de esta maravillosa y acertada ponencia del señor ministro, con el cual, pues bueno, la suscrita coincide plenamente, dado que pues se advierte que esta abona a los avances que en derechos humanos e igualdad de género en nuestro país ha tenido y ha llevado a cabo constantemente en sus diversas ejecutorias emitidas tanto por la Suprema Corte como los órganos jurisdiccionales, asimismo por aquellas que se han establecido ya en diversas leyes que se han creado tanto a nivel estatal, federal, en donde ya se ven estos avances y que este tipo de resoluciones van abonando a dejar sin efectos este tipo de normas que resultan contra el derecho de igualdad. Criterios que, bueno, a mi consideración sirven de una herramienta necesaria para ir acabando con los abusos y las discriminaciones en contra de las personas, en específico de las mujeres. Y me refiero a esta parte de las mujeres porque, como ya mencionamos, puede darse en cualquier tipo de persona, dado la actual forma de que se integran las familias. Pero por regla general, sabemos, y lo ha establecido la Suprema Corte también,
que son las que han sufrido este tipo de violencias, que como ya se ha dicho, pues se ha dicho en diversos y múltiples foros además. Sabemos de sobra que, bueno, pues a las mujeres históricamente se les ha cosificado, se les ha tratado como un objeto sexual del cual los hombres pueden utilizar a su entera disposición. Y les digo, me refiero exclusivamente a ellas, no por dejar a un lado lo que ya sabemos en relación a la existencia de diversas formas de familia. Sin embargo, bueno, en un matrimonio, considero yo, de mujeres o en un matrimonio de hombres, nos podríamos encontrar tal vez en una situación al menos de igualdad, que bueno, eso ya atentaría a cada caso en particular, pero normalmente el enfrentarse a un mismo sexo, bueno, implica que no se esté en total desventaja en una situación de violencia física, como es en el caso de un matrimonio entre hombre y mujer. Es por eso que yo también me refiero en específico a las mujeres, por ser, como ya sabemos, y lo ha determinado nuestra Suprema Corte, que ellas pertenecen a un grupo vulnerable en el que además pueden ser objeto de diversas formas de violencia. Es decir, ellas pueden ser objeto del delito de violación, no nada más a través de una violencia física, psicológica o emocional. También, como sabemos, existen otros tipos de violencia y sobre todo dentro de los matrimonios, como es la violencia económica, que puede llevar también a situaciones en que las mujeres se vean vulnerables y se vean enfocadas u obligadas a aceptar este tipo de abusos sexuales. Además de ser obligadas, también se pueden ver obligadas a no denunciar. ¿Por qué? Porque existen también tipos de amenazas por parte de su pareja para que éstas no denuncien. Es por ello que a mí me parece que esta resolución acertada de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe ser un parámetro para los operadores jurídicos para que en casos similares tengan los lineamientos necesarios para emitir nuestras determinaciones con la propia independencia judicial que es inherente al cargo que pues al que ahora ustedes aspiran. Es importante también mencionar que a casi 5 años de haber emitido esta acción de inconstitucionalidad, cuando se presentó la legislación de Coahuila, que definía la violación sexual como un delito que se castiga de 8 a 15 años de prisión, pero en casos de violación entre cónyuges, pena era de 3 a 10 años. En abril del 2019, el Congreso reformó su Código Penal y fijó que la pena sería única, sin importar si la persona agresora era pareja o no de la víctima, lo cual, bueno, supone, como yo les refería, ese avance que también las legislaturas de los estados, como nuestro Congreso de la Unión, tienen que ir sustentando en nuestras normas, en nuestra creación de normas y basadas precisamente en estas ejecutorias de nuestra Suprema Corte, que tienen que ser un parteaguas y un parámetro para que tanto las legislaturas como los jueces, tanto locales como federales, podamos ir abriendo brecha en este tipo de desigualdades. Bueno, a pesar de este cambio legal que se sustentó en la norma, se hizo este proyecto de resolución elaborado por el ministro Luis María Aguilar, en el que propuso pronunciarse pues al respecto para declarar la inconstitucionalidad de castigar con penas menores la violación sexual en el matrimonio o el concubinato, en comparación con la violación sexual o genérica. Bueno, con esta resolución se deja claro que pues no hay excusa para que el legislador minimice la sanción de los delitos sexuales cuando existe una relación de pareja entre las partes. Otro objetivo de analizar un artículo que desde hace años ya no es vigente fue desterrar la creencia de que en el matrimonio es ese espacio de privilegio, como lo mencionó la Corte, para uno solo de sus integrantes respecto del otro. En esta sesión en donde se resolvió la acción de inconstitucionalidad que ahora comentamos, que fue el 7 de septiembre de 2021,
El ministro Aguilar Morales expresó que la privacidad o intimidad no puede justificar la imposición de estas prácticas en contra de la voluntad de las personas. Además, el Pleno también amplió su resolución al señalar que actualmente la violación sexual dentro del matrimonio o la vida en pareja solo, es decir, como referíamos, por la denuncia de la víctima, el Código Penal e incluso el Código Penal Federal, a decir del ministro, pues perseguir este delito porque ella sé que no hay un interés general y público del Estado en sancionar esas conductas. Bueno, también a este argumento, afortunadamente, y con una ministro Arturo Saldívar, quien expuso que la querella en estos casos pues consolida los estereotipos de abuso y de violencia intrafamiliar. Y se dijo, entre comillas, y lo cito, hay muchas razones por las cuales las mujeres no presentarían la querella o por las cuales las mujeres darían el perdón una vez que se atrevieron a presentar una querella en contra de su esposo o concubino, así lo mencionó. Pues entonces, para ello, se refirió que la querella, según se argumentó en el proyecto de resolución, se asocia a conductas delictivas menos lesivas. Y es que hay otros delitos que se persiguen por denuncia de una persona que no es la víctima o porque alguna autoridad conoció de los hechos. En su participación, la ministra también, Yasmín Esquivel Moza, agregó en esencia que se debería de reconocer que las mujeres, por regla general, son quienes sufren de agresiones sexuales en pareja. Lo cual, pues, consideró también que se considera por parte de la suscrita, pues, que es un criterio asentado, dado que, pues, si ya se inició, ya se indicó que resulta ser una víctima del delito sexual, todavía el hecho de obligarlas a que necesariamente tengan que acudir a presentar una denuncia, en donde además en muchas ocasiones, como lo sabemos, no se recibe un trato digno, prontitud y efectivas diligencias para el esclarecimiento de los delitos, pues yo considero que se trataría de una revictimización al hacerla y al obligarla a llevar a cabo este requisito de procedibilidad. El Tribunal Mexicano, bueno, es importante mencionar también como un antecedente que en otras ocasiones se ha pronunciado sobre el delito de violación sexual entre cónyuges. En 2005 determinó que la violación dentro del matrimonio era un delito con el cual modificó una jurisprudencia que se encontraba vigente desde 1994 y que establecía que la cópula obligada no debía considerarse violación, sino solo un ejercicio indebido de un derecho. Bueno, sin embargo, y afortunadamente, y con esa evolución que han tenido los derechos humanos y con base en los criterios de nuestro más alto tribunal, en 2015, en un análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encontró que había diversidad de legislaciones en esta materia porque algunas entidades que incrementaban la pena en casos de violación entre cónyuges y otras las disminuían. Por lo que, pues bueno, ahí se consideró y se determinó crear a esta conducta como un delito tipificado en los códigos penales. Bueno, y pues bueno, yo concluyo mi comentario en el sentido, considero yo, de la importancia no solo de que ustedes como futuras juzgadoras, sino toda la sociedad de nuestro país, de este tipo de resoluciones en las que se exponen los motivos por los cuales debe de respetarse el derecho a la igualdad y a la libertad sexual, en especial enfocarnos en los niños, en las niñas y en los adolescentes, quienes desafortunadamente reciben una información errada en cuanto a los deberes matrimoniales. Y no nada más de eso, sino simplemente las relaciones de pareja desiguales, en donde se ha sufrido históricamente de diversos tipos de violaciones. Educarlos a ellos en cuanto a este tipo de violencia, violencia física, emocional, psicológica, económica y muchas otras más.
ellos deben de estar en conocimiento de este tipo de situaciones para que en su momento dejen de sufrir de este tipo de conductas y puedan llevar a cabo una defensa adecuada de sus derechos humanos y de sus libertades sexuales. Sí, pues aún conocemos en diversas comunidades de nuestro país, siguen teniendo, y digo entre comillas, costumbres de esa facultad que tiene el hombre para disponer con toda libertad del cuerpo de las mujeres por el simple hecho de estar unidos en matrimonio, lo cual, como ya estableció nuestra Suprema Corte, ello no debe de seguir permitiéndose. Es por ello que, pues bueno, ustedes como futuras juzgadoras deben de tomar como parámetro estas determinaciones que resultan de gran trascendencia para nuestra sociedad, para nuestro país, y que debe de servir para ustedes como sustento para que en situaciones similares o algunas otras donde se adviertan desigualdades puedan emitir resoluciones basadas en la protección de los derechos humanos. Pues hasta aquí mi comentario a esta resolución, que como yo les comento es de gran trascendencia y que me pareció muy importante que forme parte de este temario en el que ustedes se van a sustentar. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.